Existen muchas personas que ven la muerte no como un final, sino como el inicio de algo mucho más significativo, una transición hacia lo que está más allá. Este pensamiento, tan profundo y conmovedor, invita a pensar en lo que realmente somos y en lo que hacemos con nuestro tiempo en este mundo. El Padre Pío, un hombre que dedicó su vida al servicio divino, vivió de manera que su existencia fue como un puente entre la vida terrenal y el cielo. A lo largo de su vida, enfrentó numerosas dificultades, pero su fe nunca vaciló, y justo antes de su muerte, sucedió algo tan extraordinario que dejó a todos quienes lo rodeaban sin palabras. En 1968, su salud ya estaba seriamente deteriorada, pero su espíritu seguía siendo imparable, casi indestructible. A pesar de su debilidad física, se aferraba a su misión con todo su ser, sin querer abandonar su labor ni un solo día. Era un hombre que prefería morir en el cumplimiento de su deber, en oración y en servicio a los demás. Su vida era una constante dedicación, siempre dispuesto a escuchar las confesiones, sin dejar que el cansancio o el dolor lo detuvieran. Si te está gustando lo que estás viendo, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para seguir descubriendo más historias como esta. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote relatos llenos de significado y reflexión. Unos meses antes de su muerte, el Padre Pío hizo una solicitud particular. Pidió que colocaran una imagen de San José junto a su celda. Cada día, sin falta, se detenía frente a ella y miraba en silencio, sumido en una profunda contemplación. Era como si, a través de esa imagen, pidiera la protección y la serenidad de San José para lo que estaba por venir. Poco después, supimos que había pedido a San José una muerte tranquila, algo que reflejaba la paz que anhelaba en sus últimos momentos. En ese periodo, algo extraño ocurrió en el monasterio. Una calma inusitada invadió cada rincón. Los monjes hablaban de un silencio misterioso que se sentía en los pasillos, en las habitaciones e incluso en las zonas comunes. Era un silencio profundo, como si todo el lugar estuviera preparándose para el gran momento. Mientras tanto, el Padre Pío continuaba orando, más intensamente que nunca, conforme se acercaban sus últimos días. Las oraciones que había aprendido de niño en Pietrelcina, hasta el solemne Padre Nuestro, que recitó en su celda en sus últimas horas, siempre fueron su refugio. Su vida fue, en definitiva, una conversación constante con Dios, un diálogo profundo que nunca dejó de tener lugar, ni en los momentos de luz ni en los de oscuridad. El Padre Pío siempre supo que su tiempo en la tierra era limitado y que estaba caminando hacia el cielo. Vivía cada día con la certeza de que su destino eterno estaba por llegar, y aguardaba con impaciencia el momento en que finalmente estaría con Dios para siempre. En una de sus cartas, escribió al Padre Agostino, confesando que estaba cansado de vivir en la tierra. Sus palabras eran profundas y sinceras, reflejando un deseo de liberarse del sufrimiento físico que tanto lo aquejaba. Describió su vida en la tierra como una amarga tortura, pero, al mismo tiempo, temía profundamente perder la cercanía de Jesús. Este temor de perder su fe y su relación con el Señor nunca lo abandonó, aún en sus últimos días. Justo antes de su muerte, hizo un último gesto de humildad y fe, pidiendo a sus superiores que rezaran por él. Este fue su último acto de devoción, un recordatorio de cómo su vida estuvo siempre dedicada a la oración, al servicio y al amor divino. La historia del Padre Pío no es solo el final de un viaje, sino también un testimonio de cómo la fe puede transformar la vida, otorgando una esperanza que perdura más allá de la muerte. Al llegar el final de su tiempo en la tierra, el Padre Pío pasó sus últimos momentos rodeado de una profunda presencia espiritual, como si ya estuviera caminando con Dios, sintiendo que su misión en la tierra había llegado a su culminación. La noche antes de morir, el Padre Pío renovó sus votos como franciscano, reafirmando su compromiso con Dios y con la vida religiosa que había elegido. A pesar de su grave estado de salud, su fe seguía siendo inquebrantable. Con voz débil, susurraba constantemente «Jesús, María», mientras sostenía con firmeza su rosario, un acto que reflejaba la fortaleza de su espiritualidad, incluso en sus últimos momentos. Pero alrededor de las 2:30 de la madrugada, algo muy peculiar ocurrió. El Padre Pío, conocido por sus místicas experiencias, comenzó a tener visiones que nadie más podía percibir. En un susurro dijo: «Veo a dos madres». Muchos interpretan esta frase como una referencia a la Virgen María y a su propia madre,
también llamada María, lo que añadió un aire de misterio a sus últimas horas. A medida que avanzaba el día, los estigmas que durante tantos años marcaron su cuerpo, símbolos de su sufrimiento espiritual, empezaron a desvanecerse. Las personas presentes en su habitación afirmaron que las escamas en sus manos comenzaban a caerse, lo que indicaba que el milagro de su sufrimiento había llegado a su fin. Cuando los médicos llegaron tras su muerte, no encontraron signos de los estigmas y su piel estaba completamente lisa y sana. Este hecho dejó a todos asombrados, pues muchos creyeron que Dios lo había tocado de manera especial en sus últimos momentos. Además, algo aún más asombroso sucedió. La habitación donde descansaba el Padre Pío comenzó a oler a azahar, una fragancia que había sido históricamente asociada con su presencia, lo que muchos interpretaron como una señal de su santidad. El funeral del Padre Pío fue un acontecimiento impresionante, un reflejo de la profunda huella que dejó en la vida de tantas personas. Cerca de 100,000 personas acudieron a rendirle homenaje y despedirlo, con una multitud inmensa que se congregó para llorar su partida. Para honrar su memoria, helicópteros sobrevolaron la multitud lanzando flores y estampas, una última muestra de respeto y cariño hacia el hombre que tocó tantas vidas. Su última morada, en una cripta de granito ubicada debajo del altar de la iglesia, continúa siendo un lugar de peregrinación para aquellos que buscan aprender de su vida, que fue un canal de la gracia divina. El Padre Pío solía decir: «Puedo ayudaros más desde el cielo que en la tierra». Y estas palabras se han convertido en una verdad palpable para sus seguidores. Su misión y su influencia continúan vivos, y muchos de sus discípulos siguen sus consejos y enseñanzas, guiados por su ejemplo y su fe inquebrantable. El legado del Padre Pío no termina con su muerte. Al contrario, parece crecer cada día. En vida celebraba misa en San Giovanni Rotondo, y la atmósfera en ese lugar estaba impregnada de una energía espiritual profunda, una presencia que trascendía lo físico. Las misas que él celebraba no eran eventos comunes. Estaban marcadas por la gratitud y la conexión divina. En una ocasión, la misa fue especialmente significativa, ya que se celebró en acción de gracias por la Red Mundial de Grupos de Oración, que había sido recientemente reconocida por el Santo Oficio de Roma, un testimonio de cómo su misión estaba expandiéndose globalmente. El Padre Pío estaba profundamente contento, sabiendo que todo el esfuerzo que había invertido en consolidar los grupos de oración a nivel mundial había dado sus frutos. Estos grupos, que había ayudado a organizar y fortalecer a lo largo de los años, ahora funcionaban con éxito en todo el mundo, un testamento de su incansable dedicación y trabajo. Sin embargo, al alejarse del altar, su cuerpo comenzó a sucumbir al cansancio y la debilidad, y estuvo a punto de caerse. En ese momento, sus hermanos capuchinos reaccionaron rápidamente, sosteniéndolo con cuidado para evitar que cayera. En ese instante, la voz temblorosa y quebrada del Padre Pío era lo único que lo conectaba con los miles de rostros que tenía frente a él. Con un amor inmenso por todos, sus palabras fueron un susurro lleno de compasión. «Hijos míos, hijos míos». Era su forma de transmitir todo el afecto que sentía por su congregación, incluso cuando su salud ya no lo acompañaba. Más tarde, ese mismo día, el Padre Pío se acercó a una ventana del monasterio para bendecir a la gente que se encontraba en la piazza de abajo. Aunque ya estaba muy enfermo, con la ayuda de sus 2 hermanos, se asomó a la ventana, demostrando una vez más cuánto amaba a sus hijos espirituales. Esa acción, aunque sencilla, fue un gesto lleno de devoción y ternura. Esa misma noche, alrededor de las 9 de la noche, el Padre Pío hizo algo que conmovió profundamente a todos los presentes. Llamó al Padre Pellegrino por el interfono. Este momento fue cargado de emoción y marcó una de las últimas interacciones del Padre Pío con sus hermanos y su comunidad, un recordatorio de su amor constante y su cercanía con aquellos que lo habían acompañado a lo largo de su vida. Cuando el Padre Pellegrino entró en la habitación esa noche, encontró al Padre Pío llorando, algo sumamente inusual para el monje normalmente sereno y controlado. La imagen del Padre Pío, conocido por su fortaleza espiritual mostrando vulnerabilidad, fue un momento emotivo y desconcertante. Pellegrino, preocupado por su bienestar, se aseguró de que todo estuviera en orden antes de regresar a sus aposentos, tras consolarlo y recordarle la hora.
En ese ambiente tranquilo de reflexión, el Padre Pío expresó su deseo de renovar sus votos religiosos, un acto cargado de profundo significado. Con una sinceridad que reflejaba su entrega total, recitó su promesa de ser pobre, santo y obediente, reafirmando su compromiso con Dios y con su vida como franciscano. Yo, Padre Pío de Pietrelcina, juro y prometo a Dios Todopoderoso, a la Santísima Virgen María, a nuestro Santo Padre San Francisco y a todos los santos, observar todos los días de mi vida la regla de los hermanos menores confirmada por el Papa Honorio, dijo con firmeza, como si cada palabra fuera una declaración de su fe inquebrantable. A pesar de padecer de artritis y soportar un dolor constante, esa noche ocurrió algo sorprendente. Un cambio inesperado ocurrió en su cuerpo. El Padre Pío, que había dependido de una silla de ruedas para moverse, fue capaz de levantarse y caminar rápidamente hasta la veranda sin necesidad de ayuda. Este acto, casi milagroso, sorprendió a todos los que estaban cerca y lo vio como una muestra del poder divino que lo acompañaba en sus últimos momentos de vida. Cuando el Padre Pío llegó a la veranda esa noche, hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Extendió la mano y encendió la luz él mismo. Un gesto simple, pero lleno de significado. Luego se concentró en un punto específico del porche, como si pudiera ver más allá de lo que sus ojos realmente percibían, como si estuviera mirando hacia otro plano de existencia, donde la vida y la muerte se entrelazan. Este momento, tan cargado de misterio, deja una sensación profunda. ¿Te hace sentir algo esta historia? Si es así, te invitamos a dar un me gusta y un súper gracias para mostrarnos tu apoyo, ya que nos motiva a seguir compartiendo más relatos tan impactantes como este. Gracias por tu ayuda. Es gracias a ti que podemos seguir trayendo estas historias. Ya entrada la noche, cuando todo estaba en un silencio profundo y tranquilo, el Padre Pío se puso de pie en la veranda y miró hacia adelante, como si estuviera mirando el camino que llevaría su cuerpo en pocas horas. Fue en ese preciso momento cuando una oleada de enfermedad lo golpeó con fuerza. Estaba débil y sus fuerzas parecían haberse agotado. No podía sostenerse de pie, por lo que tuvo que regresar rápidamente a su habitación. Su piel se volvió extremadamente pálida, una señal clara de que sus energías se desvanecían rápidamente, como si la muerte ya estuviera comenzando a acercarse. En ese momento de dolor y fragilidad, repitió una y otra vez las palabras Jesús, María, pero su voz era cada vez más débil, como si el eco de su fe se fuera apagando poco a poco. En la pared de su habitación había una foto de los padres del Padre Pío, una imagen que, a medida que su enfermedad empeoraba, captó su atención. Miró fijamente la foto y, con voz débil y confusa, murmuró, «Pero yo veo dos madres». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como si estuviera viendo algo más allá de la realidad tangible. En ese momento, un fuerte ataque de asma lo hizo perder el conocimiento y su cuerpo comenzó a luchar intensamente por mantenerse con vida. La habitación, que ya estaba llena de una atmósfera cargada, se enfrió aún más, reflejando la dificultad de su respiración. Su piel se volvió fría y húmeda, como si su cuerpo estuviera comenzando a dejarlo. En cuestión de minutos, un médico llegó a su lado, le administró una inyección y le colocó oxígeno para tratar de estabilizar su respiración. Sin embargo, a medida que el trabajo médico se volvía más difícil, también lo hacía el trabajo espiritual. Los hermanos capuchinos, conscientes de la gravedad de la situación, comenzaron a rezar en voz alta. Jesús, María y José, os doy mi corazón y mi alma. Rezaban, y sus voces, serenas y firmes, contrastaban con el caos que los rodeaba. El padre Paolo, con una solemnidad indescriptible, dirigió la oración de la extrema unción, mientras el Padre Pío, aunque consciente de todo lo que sucedía, luchaba por respirar. Cada palabra de la oración parecía ser un apoyo para su alma, un refugio en medio de su sufrimiento físico, mientras se acercaba al final de su viaje en la tierra. A pesar de tener frío y sudar profusamente, el Padre Pío parecía estar en paz. Su cuerpo, debilitado por la enfermedad, luchaba por sobrevivir, pero su alma parecía estar en otro lugar, más allá del sufrimiento físico. Debido a su grave estado, se le administró una inyección de urgencia directamente en el corazón, ya que los médicos temían que estuviera a punto de sufrir un infarto. Sin embargo, en sus últimos momentos, la fe del Padre Pío permaneció inquebrantable. Aunque perdió la capacidad de hablar,
Sus labios se movían silenciosamente, formando el nombre Jesús, como un último acto de devoción y entrega. Sus hermanos espirituales, los capuchinos, se acercaron a él, esperando ver algún signo de reconocimiento o respuesta. Fue en ese momento cuando el Padre Pío abrió los ojos por última vez. Los miró con una expresión de amor profundo, un atisbo de despedida que dejó claro que su alma ya estaba preparada para emprender el viaje eterno. A las 2:30 de la madrugada del 23 de septiembre de 1968, el Padre Pío falleció en paz, mientras sostenía su rosario cerca de su pecho, un símbolo de su constante oración y fe. Curiosamente, solo unos días antes, el 20 de septiembre, se había celebrado el 50º aniversario de la recepción de sus estigmas, un hito importante en su vida. Ese día, muchos de sus seguidores que vivían lejos llegaron para participar en una misa de alba en su honor. Para ellos, era un día de gran significado, pero para el Padre Pío, no era más que otro día dedicado a su fe. Continuó sirviendo a los demás y rezando, como siempre lo había hecho. Este hecho refleja lo profundamente entregado que estaba a su camino espiritual, un hombre cuya vida estuvo marcada por el servicio y la devoción constante a Dios y a los demás. Hoy, en el aniversario de los estigmas, la misa celebrada en la iglesia fue un acto sencillo y reflexivo, tal como el Padre Pío habría deseado. No hubo discursos grandilocuentes ni grandes festividades. En lugar de eso, la celebración fue una expresión tranquila de fe y devoción. El santuario, que había sido su hogar espiritual durante tantos años, se llenó de cientos de rosas de un rojo intenso, simbolizando la profunda devoción del Padre Pío a la pasión de Cristo. Estas hermosas flores fueron colocadas también sobre el crucifijo en el que él recibió los estigmas en 1918, un emotivo homenaje a los 50 años en los que había llevado las llagas de Cristo en su propio cuerpo. Los asistentes a la misa no pudieron evitar sentirse conmovidos al ver la imagen de un hombre que había vivido su vida marcada por el sufrimiento y la devoción. No solo participaba en la misa, sino que la vivía profundamente con cada uno de sus movimientos y expresiones, reviviendo la muerte de Cristo en la cruz de una manera tangible. El Padre Pío, con una sensibilidad única, a menudo tenía lágrimas en su rostro mientras rezaba, lágrimas que rápidamente enjugaba con su pañuelo, como si quisiera ocultar el dolor de su alma mientras expresaba su amor por Dios y su sacrificio. Por orden de sus superiores, la misa en el aniversario de los estigmas fue breve, solo duró 30 minutos. Sin embargo, lo que parecía ser un simple acto litúrgico se convirtió en un momento solemne, cargado de significado, porque al día siguiente, el Padre Pío había partido de este mundo. Los asistentes a la misa de aniversario y al Congreso Internacional de Grupos de Oración quedaron profundamente conmocionados al enterarse de su muerte. Muchos de sus hijos espirituales estuvieron junto a él al final de su vida, lo que muchos consideraron un regalo de Dios, un consuelo que mostró cómo su legado seguía vivo incluso en sus últimos momentos. El Padre Pío había estado durante mucho tiempo consciente de la proximidad de su partida. En 1966, le dijo a su sobrina Pia Forgone Pelli que no viviría más de 2 años, una predicción que parecía conocer con certeza. Más tarde, le confesó a un amigo que moriría a los 81 años, lo que resultó ser exacto. Tenía una seguridad casi mística sobre el fin de su tiempo en la Tierra, una certeza que le permitió vivir sus últimos días con una serenidad profunda. Incluso le pidió al padre Onorato Marcucci, un estrecho colaborador, que regresara pronto de sus vacaciones para que pudiera estar rodeado de su familia y amigos cuando su hora llegara. Este sentido de preparación y anticipación hizo que su muerte no fuera solo el final de una vida, sino el cumplimiento de una misión que había sido vivida con total entrega a Dios y a los demás. A medida que se acercaba su muerte, el Padre Pío comenzó a tener visiones del edificio que se estaba levantando a su alrededor. En una de estas visiones, le reveló a su hija espiritual, Josephine Bob, que moriría cuando se terminara la cripta de la iglesia de Notre Dame. Aunque él siempre expresó su deseo de ser enterrado en una tumba sencilla, sin los lujos de una gran cripta, la nueva iglesia se completó en 1959. Pero la cripta no fue terminada hasta mucho después, lo que agregó un aire de misterio a sus últimos días. El Padre Pío falleció 16 horas después de pronunciar sus últimas palabras, dejando atrás un legado lleno de enigmas,
pero aún queda por contar una parte aún más asombrosa de su historia. Pocos días antes de su muerte, una conmovedora historia tuvo lugar en la concurrida zona de San Giovanni Rotondo. Una mujer de Catania, Sicilia, tenía un deseo simple pero profundo: ver al Padre Pío y besarle la mano. Sin embargo, debido a la multitud y a su falta de dinero, este sueño parecía imposible. Pero tras tener un sueño vívido en el que el Padre Pío le decía que debía visitarlo, la mujer pidió prestado el dinero y realizó el largo viaje. Su persistencia y fe conmovieron a un amable sacerdote, quien concertó una breve cita con el Padre Pío. Cuando la mujer llegó, el Padre Pío se detuvo, la miró con ternura y la bendijo de una manera tan profunda que ella no pudo evitar llorar. Ella le expresó su agradecimiento por este inesperado don de gracia. Lo que no sabía era que este gesto de amor y misericordia sería una de las últimas bendiciones del Padre Pío antes de su partida. 15 días después, al mismo tiempo, la historia de Ginen sacó a la luz otro asombroso acto de bondad del Padre Pío. Shino, un devoto de Biella, estaba profundamente angustiado por la salud de su hija, María Pía, a quien creía gravemente enferma, ya que sospechaba que podría tener un tumor o peritonitis. Desesperado, pidió la ayuda del Padre Pío a través del Padre Alberto. La respuesta del Padre Pío fue clara y directa. María Pía no debía moverse y debía ser operada inmediatamente si era necesario. La dirección del Padre Pío, dada con su acostumbrada sabiduría y autoridad espiritual, fue seguida al pie de la letra. Pocas horas después de la oración del Padre Pío, María Pía experimentó una mejora milagrosa. Su recuperación fue tan rápida y completa que los médicos decidieron enviarla a casa desde el hospital de inmediato. Este hecho ocurrió justo un día antes de la muerte del Padre Pío, y muchas personas lo consideran su último milagro terrenal. Mientras tanto, Marisa Liberati, nacida en Roma y hija espiritual del Padre Pío, disfrutaba enormemente de los consejos espirituales que él le ofrecía cada 2 semanas. Además, tenía un deseo profundo: que el Padre Pío diera la primera comunión a sus 2 sobrinas. El Padre Pío, siempre tan generoso y lleno de amor por sus hijos espirituales, le dijo a Marisa que estaría encantado de darles la comunión una vez que terminara su educación religiosa en Roma. Esta interacción con Marisa reflejaba la profunda conexión espiritual que mantenía con todos aquellos que buscaban su guía, un testimonio del amor y la dedicación que siempre mostró en su vida y misión. Lucía y Ana, sobrinas de Marisa Liberati, terminaron su educación religiosa en San Giovanni Rotondo y estaban emocionadas por recibir la primera comunión, un paso espiritual importante en sus vidas. Sin embargo, sus padres dudaban y demoraban el momento, pero Marisa, inspirada por un sueño, sintió que era el momento adecuado para actuar. En su sueño, la voz del Padre Pío fue urgente, diciéndole que debía actuar rápidamente. En lugar de llevar a las niñas a Lourdes como había sido su plan original, Marisa decidió escuchar esa llamada interior y hacer planes para llevar a las niñas a San Giovanni Rotondo, mientras aún vestían sus trajes de primera comunión. El 22 de septiembre, un día triste y lleno de simbolismo, la iglesia estaba llena de fieles que formaban parte de los grupos de oración mundiales del Padre Pío. Era un día de gran significado espiritual, y el Padre Pío, aunque ya muy débil y enfermo, estaba presente, brindando consuelo y fortaleza a los que lo rodeaban. En una ceremonia cargada de emoción, el Padre Pío administró la Sagrada Comunión a Lucía y luego a Ana. Fue un momento de profunda alegría para las niñas y para todos los presentes, un acto que representaba la continuidad de su misión espiritual. Ana Fanoni fue la última persona que recibió la Sagrada Comunión de manos del Padre Pío, un gesto de amor y sacrificio que dejó una marca imborrable. Al día siguiente, el Padre Pío partió de este mundo, pero ese último acto de entrega se convirtió en una de las más poderosas huellas de su legado espiritual. A lo largo de su vida, el Padre Pío mostró una fe y una devoción inquebrantables. Siempre estuvo seguro de que Dios estaba con nosotros y que, aunque el camino fuera difícil, todo saldría bien al final. Su vida fue un testimonio constante de esa confianza en la providencia divina. Enseñaba que la mejor manera de conectar con Dios era a través de la oración y la humildad, 2 pilares fundamentales en su vida espiritual. A menudo solía decir: la oración es la mejor arma que tenemos, es la llave que abre el corazón de Dios. Estas palabras no solo eran un consejo,
sino una invitación a una vida de oración constante y fervorosa, pues sabía que era a través de la oración como el alma se fortalece y se acerca más al Creador. En sus enseñanzas, enfatizaba la gracia de la humildad, la virtud de la pureza y la importancia de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, especialmente en momentos de grandes pruebas. El Padre Pío tenía una visión espiritual profunda, viendo la vida como un campo de batalla, donde cada desafío representaba un paso hacia la victoria final en el paraíso. Decía a sus discípulos que mantuvieran la calma y la resignación en los momentos difíciles, enseñándoles a confiar siempre en el amor de Jesús para guiarlos y protegerlos. Jesús nunca os abandonará, repetía, reforzando la idea de que el sufrimiento en la tierra es solo temporal y que la verdadera recompensa espera en el paraíso, donde la paz y la felicidad eternas reinarán. Cuando el tiempo del Padre Pío en la tierra llegó a su fin, sus palabras y acciones siguieron inspirando y guiando a sus hijos espirituales. Aunque su vida física terminó, el legado de su fe perdura, un legado que trascendió su existencia terrenal y continuará influyendo en generaciones venideras. Padre Pío enseñó que la verdadera fuerza radica en la oración, en la humildad, en la entrega total a la voluntad de Dios, y estos principios siguen vivos en los corazones de aquellos que lo veneran. Su ejemplo de fe inquebrantable, de sacrificio y devoción, ha dejado una huella imborrable en todos los que lo conocieron o aprendieron de su vida. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete, deja un me gusta y un súper gracias para mostrar tu apoyo. Tu ayuda nos permite seguir compartiendo historias como esta, historias que inspiran y llenan de esperanza. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo, y así seguir siendo parte de esta comunidad que honra el legado del Padre Pío y otras historias de fe.